Viva Piñata es un juego muy colorido y eso puede crear la ilusión de ser infantil, pero tiene muchas condiciones que hasta los adultos, cuando las descubren, puede hacer que veas este juego con otros ojos. Una piñata que provoca eso son las Twinger Snap, por lo que aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Hay piñatas que se obtienen por evolución y realmente son sencillas de conseguir, ya que leyendo un poco y probando darles de comer diferentes cosas obtendrás una nueva piñata. Pero hay unas que requieren de conocimiento especial para obtenerlas. Ya hablamos de ellas en el video de la Shuriken y ahora toca profundizar en las Twinger Snap, la piñata serpiente. Pero esta representa una condición genética muy extrema, ya que presenta dos cabezas en cada extremo, por lo que es la piñata serpiente con teratogenia. Si quieres aprender de esta condición te dejo un video de esta condición de mi canal City Animal en la tarjeta. Ambas cabezas están en cada extremo de su cuerpo, y para moverse balancean ambas. Su concepto es genial, ya que para obtenerlas tenemos que ocasionar un daño en su tapa de huevo. Son de color verde con anaranjado, piñatas terrestres, diurnas y de nivel 5. Es una asesina de roedores y aves piñatas de pequeño tamaño, además de que son necesarias para domesticar una piñata amarga. Para obtenerla solo existe un método, y es a partir de la evolución de la Shuriken, la piñata serpiente. Pero hay una forma especial de promover su cambio. Para empezar, tienes que reproducir a la Shuriken. Te dejo su video en la tarjeta para que no te compliques en obtenerlas. Ya que las haya reproducido y te entreguen su huevo, es necesario que te fijes en él, saques la pala y esperes solo viéndola, ya que todos los huevos cuando están a punto de eclosionar comenzarán a saltar y al final brincar muy alto. Es ahí donde les tienes que dar un palazo, y si lo hiciste en el momento preciso, tendrás un adefesio de dos cabezas andando en tu jardín. Este método es muy válido en Viva Piñata clásico como en Viva Piñata Trouble in the Paradise. Ahora solo queda reproducirlas. En el primer Viva Piñata se consigue al darles de comer un Squasil, la piñata ardilla. Te dejo su video en la tarjeta por si aún no la tienes. Debe de comerse 2 semillas de amapola. Esta semilla te la darán al nivel 5 de jardinería. Si no las quiere comer, solo debes de darle dulces de la felicidad y construir su casa. Mientras que en Trouble in the Paradise debe de comerse también un Squasil. Además debe de devorarse una Tartrish, la piñata perdiz, que es nueva en esta entrega, y construir su casa. Cuesta unas 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene forma de templo maya, el cual quedó oculto por la jungla. En la cima se ve una estatua de 2 serpientes viendo hacia cada lado. Es genial, ya que parece una criatura mitológica de las culturas mesoamericanas. Su minijuego es sencillo, pero por el movimiento de la piñata cuesta trabajo. Pasaremos por una especie de serpiente enterrada. Muévete con mucha cautela y lo dominarás. Su danza de romance es simplemente épica. Para empezar, tiene música creada por un Theremin, el mismo que se empleó en películas de miedo, mientras una piñata balancea sus cabezas para hipnotizar a la otra. Luego se irá acercando para que caiga en un sueño muy profundo, una referencia de los monstruos y la palabra terato. Muy bien pensado. Si las quieres vender, estas te darán unas 1500 monedas de chocolate. Es algo, pero por lo complicado de su movimiento, te aconsejo que si las quieres vender, las produzcas por el método de la evolución y de ahí las vendas. Si las quieres cambiar de color, debes de darle algunas cosas. Si quieres una serpiente de 2 cabezas más exótica de color morado, debe de comer una semilla de cabeza de dragón. Esta te la facilitarán al nivel 24 de jardinería. Para tener una serpiente mutante de color naranja, debe de ingerir la flor de una Venus atrapapiñatas, una mala hierba que te la darán al nivel 16 de jardinería. Y si quieres una serpiente bicéfala de color rojizo, debe de tomar medicina. Esta la consigues con Bart al tunear la miel. Y listo, tendrás serpientes que desafían la naturaleza de diferentes colores viviendo en tu jardín. Simplemente monstruoso. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos. Si come un nabo, el cual te lo darán al nivel 3 de jardinería, una cabeza intentará comerse a la otra. Simplemente genial de ver y muy divertido. El segundo lo aprenderá al comerse un estofado de nabo, el cual se tunea con Bart a partir del nabo. Con ello, estas sacarán una botella de veneno y una de las cabezas la beberá, sufriendo un gran dolor, mientras la otra queda atónita y morirán, para que la botella quede afuera de ellos, ya que la otra cabeza lo escupe. Pero es fantástico y ambos trucos son geniales en estas piñatas. Te recomiendo hacerlos, te divertirás. Esta piñata se puede evolucionar y obtener una mega serpiente de 4 cabezas, la Forehead. Para ello debes usar el mismo método como las obtuviste.
es decir, golpear su huevo en el momento en el que salte lo más alto, lo que es muy sencillo de conseguir, así que no tardes en obtener esta mega piñata Hydra. Ninguna piñata la requiere directamente, pero son útiles para atraer a las Macaracún la piñata mapache, ya que requieres tener viviendo en tu jardín algún familiar de ellas. Además, las bombún amargas, si pierden un combate contra ellas, las habrás domesticado. Tienen más éxito que las Shuriken, pero menos que las Forehead, así que intenta ganarle y la tendrás. Una piñata que se obtiene de una forma muy particular en el juego, las cuales representan la teratogenia en las serpientes al contar con 2 cabezas. Esas son las Twinger Snap y cómo obtenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que una serpiente en algún lugar se coma a su cabeza gemela. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Ustedes son más raros y geniales que una serpiente de 2 cabezas. En esta parte les dejo nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde descubrirás animales reales que son geniales. Nos vemos en un próximo video.